Quiero contarles una historia del pueblo de las tribus de Israel cuando no había ley, sino que mandaban las tribus de Israel. Hubo un levita que tomó por mujer a una concubina y entonces dice la Biblia que había tomado para sí una mujer concubina de Belén de Judá. Y dice la palabra de Dios que era de la casa de la parte de Belén, de Judá. Y estuvo 4 meses ida después de que él la tomó como su esposa y le faltó a él, le fue infiel y entonces se fue para otra vez para donde su papá. Y llegó allá y tenía ya 4 meses de estar ahí y entonces dice la palabra de que el hombre, el levita, la amaba mucho, él la amaba mucho y se fue para la casa del padre, del suegro, a buscarla y a hablarle con amor para reconciliarse otra vez y todo. Y él llegó y entonces ella lo recibió y lo mandó entrar y estuvo con el suegro, lo conoció y le pareció una amistad muy agradable y entonces él hizo una amistad muy grande con su yerno. Entonces empezó a él ahí a estar con él y ya tenía 3 días de estar ahí y no lo dejaba ir, sino que no se vaya todavía, ¿qué es esta noche? Así, con mucho cariño le simpatizó mucho el yerno. Y entonces siguió él ahí contento con su suegro y llegó el 4 día y la misma cosa se fue a ir y lo retuvo. No, todavía no se vaya y pase esta noche aquí y siéntase contento y qué tal. Y bueno, y entonces él otra vez llegó el 5.º y no lo dejaba ir contento el suegro con él. Al fin tomó camino y se fue al 5.º día, al 6.º día se fue. Se llevó la mujer otra vez de nuevo y había ido con un joven que él tenía y una asna y se arreglaron camino y se fueron. Y entonces llegaron a un lugar llamado, en ese lugar, Java. Y llegaron hasta allá y entonces el, el muchacho le dijo que no, que no se quedaran ahí en ese pueblo, sino que siguieran. Y entonces él dijo, bueno, pero no podemos ir a casa de gente gentil, sino que entonces pasamos a otra ciudad que se llamaba Gabaá. Y entonces se fueron y llegaron a Gabaá y entraron al pueblo y entonces fueron a buscar dónde hospedarse y no consiguieron dónde hospedarse y entonces estaban en la plaza. De pronto apareció un anciano que venía del campo, del trabajo, y los vio y entonces le causó cuidado verlos ahí y se acercó y le dijo que de dónde venían y para dónde iban. Y entonces le contó que de dónde venían, que venían de Belén, de la casa del suegro. Y bueno, y les contó ahí. Y entonces él le dijo, bueno, yo estoy contando esta historia para que ustedes saquen, yo la estoy contando así para que ustedes lean los capítulos 19, 20 y 21, donde está la historia de Jueces. Jueces 19, 20 y 21, capítulos. Y ustedes van a leer eso y van a sacar conclusiones, porque ahí dice que aprueben ustedes, cómo les parece esa lectura, la misma palabra de Dios. Entonces la estoy contando porque cuando ustedes me escriban, me vuelvan, yo veo a ver si ustedes pueden sacar algo útil de esos tiempos, después dígame, de las tribus. Todavía no había llegado la ley, ni Moisés, ni David, ni nada de eso de sacerdote.
eran las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando usted me mande, yo les contestaré darle las gracias si entendieron lo que están leyendo y pueden sacar conclusiones para estos tiempos que vivimos. Entonces, lo estoy contando por eso. Entonces, ellos llegaron ahí y el campesino que llegó también era de la misma parte de donde era el levita, de los montes de Israel, de Judá. Y entonces él los invitó para la casa y que no pasaran ahí la noche en la plaza. Pues fueron y estuvieron ahí, el hombre muy contento con él porque eran paisanos y todo eso. Y comieron y estaban felices, contentos, bebiendo, felices estaban. Cuando llegaron los hombres de Gabac y empezaron a tocar fuerte la puerta y que le sacara el hombre que había llegado para afuera, porque querían conocerlo. Y entonces él salió y le dijo que no fueran a hacer ellos un mal de esos contra él, contra ese amigo que ya él estaba contento con él y era paisano y todo eso. Entonces él le dijo que no, que ahí tenía él una hija que era virgen y que estaba la mujer de él, que él le podía sacar las mujeres para que hicieran con ella lo que quisieran, pero que no le hicieran un gran mal a ese hombre. Y ellos no quisieron. Entonces llegaron y al fin se sacaron la mujer, entraron y sacaron la mujer, hicieron con ella, usaron con ella toda la noche todos los hombres, ñapa, dígame, un mundo, ¿no? De hombre, toda la noche hasta casi al amanecer. Y cuando la soltaron, ella llegó a la casa y no alcanzó ni a tocar y cayó en el umbral de la casa muerta. Cayó, murió. Entonces él, cuando se levantó para irse en la mañana, la vio ahí, la mandó que se levantara, ¿no? Porque él le creyó que no, era muerta. Entonces él, viéndola, la tomó y lo echó en el asna, la subió al asna y se fue para su casa y llegó a su casa. Y allá cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y la partió, el cuerpo lo partió en 12 pedazos. Y le esparció esos pedazos para las tribus de Israel. Entonces, cuando las tribus de Israel vieron ese mal nunca se había visto, ni siquiera desde cuando subieron de Egipto, que estaban en esclavitud tanto tiempo y tantos males que se habían pasado, no habían visto una maldad tan grande como lo que hicieron esos hombres con esa mujer. Entonces se reunieron las tribus, se reunieron las 11 tribus, porque los de esa tribu, los que perjudicaron, eran de una tribu de Israel, de Benjamín, la tribu de Benjamín. Entonces acordaron todas las otras tribus que tenían que quitar ese mal, tenían que vengar, tenían que ir a matar a los que hicieron ese mal. Entonces fueron y le pidieron a la tribu de Benjamín que entregara los que habían hecho ese mal, y ellos no quisieron entregarlos. Entonces, como no quisieron entregarlos, empezó una guerra entre las 12 tribus a ir a acabar y eso casi acabaron con la tribu, pero tuvo bastante. La tribu era muy fuerte, esa tribu de Benjamín era muy fuerte, tenía unos hombres zurdos que decía que usaban piedras en las ondas y tiraban y no pelaban a una persona que fuera en un caballo o a un caballo y lo mataban. Eso tenían una puntería muy brava y eran hombres fuertes. Y siempre mataron muchísimos israelitas. Esa tribu mató muchos de sus hermanos, porque eran hermanos, hijos de Jacob. Esas eran las tribus de Israel. Pero al fin vencieron y quitaron el mal. Entonces ellos aprobaron no darle mujer a esa tribu. Entonces, al no darle mujer, la tribu moría porque no tenía cómo reproducirse. No tenía mujeres, entonces, bueno, entonces, estando en eso, vinieron y hicieron un asunto y entonces
que eran como 600 hombres que quedaron por allá en una montaña metidos, escondidos, se huyeron y todo. Pero entonces ellos lloraron amargamente delante de Dios porque se iba a desaparecer una tribu. Dios dejó 12 tribus, que es por medio de los hijos de Jacob. Y entonces iba a desaparecer una tribu y eso era muy dañino para ellos porque esas eran las tribus que había dejado Dios para regir la tierra que les había dado Él como propiedad de ellos. Y la que les repartió Josué cuando pasaron el Jordán y todo eso. Yo les estoy contando todo eso porque conozco toda esa historia así. Entonces, ellos hicieron consejo y aprobaron no darle mujer. Pero entonces viendo que iba a desaparecer la tribu, entonces resolvieron que pidieron que habían hecho un censo, que habían subido a una ciudad y allá en esa ciudad habían reunido todas las tribus para acordar muchas cosas de las que planteaban y hacían y aún lo que había sucedido y pedir a ver qué opinaban todos los de las tribus, los jefes de las tribus, los hijos de Jacob. Entonces, estando ahí en esa reunión, no fue una tribu no fue a la reunión, no sé por qué no fue. Y entonces se dieron cuenta que no había ido, entonces entonces aprobaron que ellos subieran a una fiesta que había y que cuando estuvieran en la fiesta tomaran las hijas de esa tribu para la tribu de Benjamín, para que no desapareciera. Y así lo hicieron, y entonces tomaron mujeres y al fin siguió la tribu y la tribu no desapareció. La tribu sigue ahí todavía a estos tiempos y sigue, porque son las tribus de Israel. Entonces, ahora cuando esto sucede, todo esto sucede, entonces llegamos al capítulo 20, 21, y dice la palabra de Dios que el lamento por la tribu perdida, que era que se iba a perder. Entonces los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a sus hijas a los de Benjamín por mujer. Entonces ya habían aprobado, pero allá fue cuando aprobaron eso y ya le dieron las mujeres de la tribu de Benjamín, a la tribu de Benjamín. Entonces, así sucedió. Entonces llegamos a este capítulo que es el 21 y habla de todas estas cosas, ¿no? Y llega y le dice, holocausto y ofrendas de paz hicieron con eso. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque había hecho gran juramento contra los que no subieran a esa reunión de Jehová en Mizpa, diciendo: subirá la muerte, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, que iba a desaparecer de sus hermanos, y dijeron: contra es hoy de Israel una tribu. Contra es hoy Israel una tribu, que demos en cuenta mujeres para los que han quedado, y vosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: hay algunas de las tribus de Israel que no ha subido a Israel de Mizpa, y hallaron que ninguno de Jabes, la tribu de Jabes de Galaad, había subido al campamento. Y entonces se reunieron porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes que hubiera subido allá. Entonces
la congregación envió allá a las 12 mi nombre de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a los hijos a espada a los moradores de Jabes de Galaad, con las mujeres y niños y todos bienes de esta manera, y hubo temor en todo varón y toda mujer que haya reconocido ayuntamiento de varón. Entonces, fíjese usted, cuando se juntaron las tribus, entonces ellos aprobaron en esa reunión darle mujeres a la tribu que había cometido, que era la tribu de Benjamín, que había cometido este mal tan grande. Claro, hubo el pleito y al fin las derrotaron y quitaron el mal, porque la tribu casi la desaparece, porque diario que subían le pedían a Dios que si subían a atacar a la tribu, y Dios les decía que sí, y perdían, y subió y perdían. Entonces lloraron, hicieron ayuno, hicieron tantas cosas y volvieron a clamar a Dios y sube, entonces pum, los derrotaron. Y fue cuando ya entregaron ya ese mal, quitaron ese mal que habían hecho la tribu de Benjamín, y ahora llegaron al momento en que le entregaron las hijas de Jabes a estos hombres que habían quedado así. Entonces ahí está esta lectura para que la lean ustedes y me digan qué conclusión sacaron de esta historia, y después les mandaré otra historia, porque también me ha llamado, he empezado a leer el Nuevo Testamento nuevamente y me ha llamado otra vez la atención de cuando Dios llamó a Moisés. Entonces quería hablarles también todo lo que pasó con Moisés desde que Dios lo llamó allá, que él estaba con los faraones en Egipto y era criado y bien educado y de todo eso, pero resulta de que él cometió él cometió un error de ir a matar a un egipcio por defender a un israelita, porque la sangre de los israelitas les llamó la atención de que tuviera ese egipcio pegándole al israelita, entonces lo defendió, y por defenderlo, al pegarle, lo mató. Entonces él le tocó huir y empieza la historia de Moisés huyendo, y yo voy a contarles después esa historia también. Entonces, para ver también qué sacan, porque ahí hay otra historia que también no he escuchado que la hayan puesto al conocimiento de la iglesia, y las iglesias no conocen todas estas cosas, entonces es necesario contar estas historias. Dios me les bendiga.